La peregrinación. Confesión por Arturo Díaz. Relatos de traileros. Saludos a todo el equipo. Gracias por elegir mi relato, en caso de que lo lean. Esto le pasó a uno de mis tíos, Ramón. Somos una familia dedicada al transporte y todos tenemos una colección de historias raras. Pero él es súper fan de que las cuenten y me pidió el favor que mandara la suya primero. Así que ahí va. Esto le pasó a Ramón hace unos 20 años. Dice que nunca se le ha olvidado porque ha sido una de las experiencias más escalofriantes en su vida. Con todo, y que lo han asustado varias veces. Él y su familia viven en Baja California, pero constantemente hace viajes para la Ciudad de México, de donde es originario, y vivimos los demás familiares. Mi tío cuenta que un día tuvo que recorrer el camino de la ciudad a Zacatecas, mientras iba por el tramo de la 45D sobre Aguascalientes. Sintió un frío sepulcral que le anunció que algo paranormal iba a pasar. Antes de eso, era un viaje como cualquiera. Le cargaron su mercancía en una de las fábricas de refrescos de la ciudad. Además de las botellas, debía llevar insumos a la fábrica que se encontraba en Zacatecas. Ese día tuvo que irse sin chalán porque el chavo dijo que no se sentía bien y pues ni modo. Hubo que aventarse el camino solo. En ese tiempo las carreteras no estaban tan peligrosas, así que su empresa no tuvo reparos en mandarlo a hacer la entrega por la noche. Querían que la mercancía llegara a primera hora del día siguiente. Dice Ramón que ya había salido de la ciudad. Notó que era una noche helada, incluso para ser diciembre. Esa noche era el 11 de diciembre. Al día siguiente sería el Día de la Virgen de Guadalupe, así que los caminos estaban llenos de autobuses y camionetas con personas que se dirigían a la basílica para pagar sus mandas. Ya estaba acostumbrado, así que no pensó mucho en el tema, pero sí iba atento al camino, porque también es común que por esas fechas haya muchos accidentes. El tema de las peregrinaciones siguió todo el camino que llevaba hasta Aguascalientes. No faltaba hora en la que no viera a un contingente nutrido de gente en dirección a la ciudad. Total que llegó a su destino. Entregó, y una vez lo regresaron a la ciudad con materiales que necesitaban en la fábrica de acá. No sé por qué mi tío no quiso descansar. Creo que era el tiempo en el que quería sacar todo el dinero posible, porque estaba por nacer mi primo Beto. Ya de regreso por la 45D, pasando a Aguascalientes, notó que la cabina se le puso helada. De hecho, tuvo que parar unos metros para sacar de la cabina una chamarra extra gruesa que llevaba consigo. En lo que se volteaba para buscarla, no podría haber sido más de un minuto. Al regresar la vista a la carretera, notó por el espejo retrovisor que venía un contingente grande de personas caminando por ahí. Se le hizo raro, pero como ya estaba cerca y él necesitaba un descanso, pensó que lo mejor era dejar que tomaran la delantera esas personas y luego pasaría él. Para no desperdiciar energía, apagó el motor y se tapó un rato con una manta que también había sacado de atrás. Cuando los peregrinos lo alcanzaron, mi tío no podía creer lo que veía. Era una procesión de esqueletos con pedazos de carne colgando en sus extremidades fantasmales. Algunos iban casi desnudos, otros tenían ropa desgarrada cubriendo sus cuerpos. Era como ver a un grupo de zombies de película caminando con velas en las manos. Su presencia
Era medio transparente, como si los viera en la niebla. Detrás de ellos iba una camioneta con una imagen encima. El vehículo estaba en el mismo estado lamentable que los muertos, todo como oxidado. Parecía que había chocado. El santo que les acompañaba no era otro que la Santa Muerte, o al menos eso parecía, porque era un esqueleto vestido con el ropaje de la Virgen de Guadalupe. Dice mi tío Ramón que hizo todo lo posible para contener la respiración. Parecía que esa procesión de ultratumba no había reparado en él. Simplemente caminaban con sus pequeñas velas en las manos y los ojos, los que tenían cuencas o cabeza, brillaban en un tono amarillento desde el fondo del abismo de sus miradas muertas. Dice mi tío que no sabe cuánto tiempo pasó hasta que el último de los fantasmas se perdió de su vista, y él por fin se animó a prender el tráiler de nuevo y avanzar. No había rastro de ellos. Ya comenzaba a amanecer y se habían esfumado como llegaron. Llantos de bebé. Confesión por Iván Rojas. Relatos de traileros. Buenos días. Me encanta este canal y quiero compartirles mi historia. Bueno, es la mía y la de mi papá. Nos pasó cuando yo era un chalán mientras hacíamos encargos juntos. Hace unos 15 años más o menos. Saludos a mi papá Rubén, que en paz descanse. Íbamos rumbo a Chiapas, a San Cristóbal. Apenas nos iban a cargar la mercancía que había que llevar a la Ciudad de México. Así que nos movíamos relativamente rápido porque no teníamos peso. Pese a las curvas de la carretera, teníamos un buen tiempo. Si conocen los caminos de por allá, sabrán que pasan cerca de cerros y la selva está a tiro de piedra. Era de madrugada, como a las 4. Se supone que teníamos que llegar a San Cristóbal a más tardar a las 6 de la mañana, así que todavía estaba oscuro. Mi papá quiso que no lleváramos música ni nada. Me aconsejó que cuando tuviera que pasar por caminos como esos, era mejor ir concentrado en la carretera, por si escuchaba algún derrapón, el inicio de un deslave o a alguna persona pidiendo ayuda. Dijo que teníamos que tener respeto por el camino, mientras señalaba los laterales de la carretera llenos de cruces blancas. Eran comunes los accidentes por esa zona. Bajo tal advertencia, ambos íbamos en silencio. Yo estaba medio chamaco, tendría 12 años, así que iba medio dormido y mi papá me dejó descansar. Por eso me espanté horrible cuando sentí que frenó de pronto. Enseguida me espabilé y lo miré con una pregunta en los ojos, a lo que él respondió con un dedo sobre los labios indicando silencio y uno más sobre el oído, diciendo que me fijara en el sonido. Agudicé el oído y escuché el llanto de un bebé muy pequeño. Lloraba en forma queda, pero con mucho sentimiento. Enseguida mi papá murmuró que se iba a bajar, pero que mantuviera el camión prendido por cualquier cosa. Le dije que lo acompañaba, pero se negó rotundamente. Yo debía estar cerca de la radio y reportar lo que había pasado si no regresaba en 20 minutos. Para mí fueron los momentos más largos de mi vida. Yo ya no escuché nada más, pero mi papá cuenta que al bajar con la linterna encendida, comenzó a buscar el origen del sonido, que al parecer se adentraba en la selva. Avanzó con cuidado al lado del arroyo vehicular, donde plantas enormes y tierra lodosa por la lluvia se extendían en la oscuridad. El llanto continuaba, como más fuerte,
ahora que él había pisado vegetación y hecho ruido. Algo le decía que no avanzara, así que se puso a revisar el punto que lo llevaría a donde la supuesta criatura estaba llorando desesperada. Con muchísimo miedo avanzó un par de pasos más. Antes de detenerse, notó que el llanto cambiaba por momentos a un sonido más profundo y gutural, casi como un gruñido. Espantado, mandó la luz al punto donde venía el sonido. Dijo que vio a una cosa que parecía una cruza entre jaguar y persona. Los ojos enormes le regresaron el reflejo de la lámpara que llevaba. Tenía colmillos afilados. La cabeza era como de felino, pero con escamas. El cuerpo parecía ser de humano, pero las manos tenían garras de animal. La vista era terrible, pero lo que lo espantó más era que aunque la luz iluminaba los ojos inteligentes del ser, seguía emitiendo sonidos como el llanto de un bebé, como queriendo que mi papá ignorara sus instintos básicos de supervivencia y se acercara a él. Por supuesto, él se dio la media vuelta y corrió como si lo persiguiera el diablo mismo, de vuelta al tráiler. Me gritó que lo encendiera de una vez. Le hice caso mientras abría la puerta del pasajero para que entrara por allí. Lo vi corriendo desesperado y detrás de él un manchón negro corriendo en 4 patas. Mi papá le aventó la lámpara en la cabeza, lo que afortunadamente detuvo brevemente al ser. Al menos lo suficiente como para que mi papá brincara al tráiler. De un movimiento me hiciera a un lado y comenzara a conducir. Le pisó tanto como pudo y nos alejamos rápido de ahí. Finalmente llegamos a nuestro destino y ahí le pude curar el brazo a mi papá, porque antes no quiso que paráramos, aunque ya llevaba manchada la camisa blanca que siempre traía puesta. Tenía un corte profundo, como si se le hubiera hecho una navaja. Todo esto ni yo me lo creía, pero como prueba, mi papá tenía una cicatriz de un garrazo que la criatura le alcanzó a dar en el brazo. Mi padre nunca más se paró en la carretera. Incluso si veía un accidente, solo lo reportaba a los federales de camino. Por precaución, yo tampoco me paro en los caminos. No vaya a ser de malas que escuche el llanto de un bebé. Gracias por escucharme. La motocicleta. Confesión por Javier Carranco. Relatos de traileros. Hola a todos los infraescuchas. Mi nombre es Javier. Llevo manejando camiones desde chamaco. Fui chalán y luego tuve la oportunidad de comprarme mi unidad. Y pues aquí andamos. Siempre en el camino. Por lo general me tocan viajes en la Federal 57, que como ya saben las cosas están medio inseguras, así que nos salíamos varios compañeros y siempre vamos en convoys de al menos 3 unidades para prevenir que nos asalten. La historia que les voy a contar nos pasó a 6 personas, 3 conductores, cada uno con su chalán. De paso por el tramo de San Luis Potosí a Matehuala. Por acá son comunes los accidentes, sobre todo cuando los motociclistas se las dan de muy machotes y les valen madres el respeto que tienen que tener al camino. Van demasiado rápido y con cualquier cosa derrapan. No son raras las cruces y pequeñas capillas a lo largo de la carretera, como recordando que estamos a un par de malas decisiones de morir, casi siempre. Se nos hizo tarde en el camino. Se supone que no debemos salir de noche, pero pues nos agarró la oscuridad en el camino. No íbamos muy lejos, apenas de San Luis a Guanajuato.
Íbamos bien al pendiente porque sabíamos que nos estábamos arriesgando. Pero la crisis ha apretado duro y teníamos que sacar la chamba. Yo iba al medio de la comitiva. Adelante el Mike y detrás el Quique. De pronto escuché el sonido de la radio. Era el Mike que decía que adelante de nosotros había algo raro, pero que no sabía si seguirle o mejor paráramos. Le comenté que cambiáramos el lugar para poder revisar yo, que según era el más gallito de los tres. Me adelanté y conforme pude ver lo que Quique decía, era una motocicleta que iba en sentido contrario. Iba a toda velocidad. Dentro de unos minutos nos alcanzaría. Le eché las luces altas para que se diera cuenta que iba a dar de lleno contra nosotros si no se movía. Pero pareció que el loco hasta le aceleró porque en 2 segundos más ya teníamos al desgraciado encima. Le dije a los compañeros que frenaran con cuidado. Así al menos si colisionaba con nosotros, no nos iba a sacar del camino o a voltearnos las cajas. Era una pesadilla en toda regla. El motociclista, al verlo de cerca, pude notar que llevaba toda la ropa negra. Un halo de fuego le cubría el cuerpo y el vehículo. Enseguida supe que no era algo vivo. Le dije a Mike y a Kike lo que pensaba. Ellos tampoco sabían qué hacer. Pero uno de los chalanes se puso todo nervioso y empezó a rezar. Lo mejor que se me ocurrió fue sacar un rifle que llevaba bajo el asiento para cualquier cosa que pasara en el camino. Apunté lo mejor que pude en la oscuridad. Le quería dar directo al casco. Me encomendé a Dios y sin saber qué más hacer, apreté el gatillo. La bala de cacería salió disparada a continuo, directo al motociclista que estaba a unos metros de nosotros. La aparición rió con ganas, era burlón y gutural. Un sonido salió de lo profundo del infierno. Un segundo tiro a las llantas como que lo destanteó y finalmente derrapó lejos de nosotros, rodando al lado de su motocicleta que se raspó al menos 50 metros en el asfalto. Todos espantados salimos a ver qué le había pasado al ser. Si es que era humano, tendríamos que responder, pero no encontramos nada más que unas marcas de derrapón en el asfalto cerca de nosotros. No tenemos explicación para lo que pasó. Solo sabemos que de cuando en cuando hay gente que pasa por ahí y que dice que casi choca porque se le apareció un motociclista en sentido contrario. El ser al lado de la carretera. Confesión anónima. Relatos de traileros. Muy buenas noches a todos. La empresa para la que trabajo me despediría si supiera que cuento esta historia, pero me encantan los relatos de terror y creo que vale la pena que escuchen esta experiencia con la que muchos tenemos que lidiar año con año. Me dedico a transportar animales, específicamente gallinas. Es un servicio que debe hacerse con cuidado y rápido para que los animales no se estresen. Muchas veces los transportamos de granja a granja para suplir las necesidades de gallinas ponedoras en diferentes puntos y cosas similares. Cuando hace calor debemos hacerlo de noche para evitar que los animales se deshidraten por el calor tan fuerte que hacen las carreteras. La primera vez que pasó esto fue en una noche de julio. Cargaron rápido las gallinas porque no querían que se asustaran mucho. Yo encendí rápido la marcha y me fui despacio, con las luces intermitentes para que en el camino supieran que iba a marcha lenta. He hecho este trabajo mucho tiempo.
Si lo realizas bien, los animales duermen más o menos tranquilos y llegan de forma adecuada a su destino. He visto a muchos compañeros arruinar una carga por las prisas y hasta un cuarto de las aves llegan muertas por el miedo, lo que hace que el viaje y las vidas se pierdan de forma inútil. Parte del camino pasa entre puentes que se extienden sobre una barranca en la que abajo corre un río y a los laterales hay árboles y casi siempre se encuentran llenos de vegetación. Además de los ladrones que usualmente no se fijan tanto en mi carga o los falsos retenes. Debo lidiar con prevenir que los animales salvajes se quieran acercar. Para eso usualmente basta con llevar las luces encendidas. La mayoría de los animales prefieren no experimentar el ruido excesivo de las llantas. Sin embargo, mientras iba pasando por el puente, escuché el ruido más sutil de las alas batiéndose en la oscuridad. Al principio me imaginé que era un pequeño murciélago o quizás una lechuza, pero el sonido, a diferencia de lo que haría un animal común, se seguía acercando hasta que, de pronto, sentí que el aleteo era terrible, fuertísimo y estaba justo sobre el remolque del tráiler. Traté de estirarme para ver por la ventana de la cabina que pasaba, sin detenerme. Al ver por encima del tráiler noté el movimiento de dos alas enormes. Era como de murciélago, con membranas negras. El centro de la bestia parecía ser de naturaleza humana, pero las garras enormes que jalaban las cajas de las gallinas no lo eran. Mientras aleteaba al mismo tiempo que perseguía el camión, trataba de zafar las cajas con las pobres aves asustadísimas. Era una cosa con la fuerza para levantar la parte trasera de mi tráiler, pero no alcanzaba a levantar el peso de la máquina que era mi vehículo en sí. Traté de echar las luces encima, incluso la de una lámpara de protección que llevaba. Pero eso solo reveló la verdadera forma de la criatura. Era un ser con ojos alargados y negros. De una cara que aparentaba ser humana salía una especie de pico con el que trataba de abrir las cajas. Las manos eran garras de águila. Las alas, que al principio pensé que eran totalmente membranosas, estaban cubiertas de algún plumaje oscuro. Me metí de vuelta a la cabina. La bestia ya estaba levantando todo el tráiler al ser incapaz de zafar las cajas solas. Paré de plano la marcha un momento. Saqué una pistola calibre 38 que llevaba bajo el asiento y con toda la buena puntería que tenía, traté de darle a la bestia en el abdomen. Pensé que ese sería el punto más vulnerable y al que podía darle más fácilmente. Después de todo, las cosas estaban en movimiento. El primer tiro no dio en el blanco, pero los otros dos que le metí fueron suficientes para que nos soltara por unos precisos segundos que aproveché para apretar la marcha y salir de ahí como alma que persigue el diablo. Creo que ni a las gallinas ni a mí nos importó el traqueteo del viaje. Solo queríamos salir de ahí con vida. La criatura nos perseguía todavía, pero tomé una luz de bengala de la guantera. Casi me descarriló, pero alcancé a hacerle daño suficiente como para que dejara de perseguirnos. Llegué al punto con la carga casi intacta. Me preguntaron por qué algunas aves tenían rasguños, pero como nadie me iba a creer lo que había pasado, preferí decirles que no sabía. Gracias por escuchar mi historia. Espero que les haya gustado. Amigos que nos escuchan del otro lado de la pantalla, cuéntenme en la caja de comentarios qué opinan al respecto de estas aterradoras historias de los traileros. Gracias a todos los camioneros que nos hacen llegar sus historias.
Me despido, no sin antes sugerirles un video, el cual les estará apareciendo en pantalla. Les deseo dulces pesadillas y nos vemos en otra emisión más de Inframundo Relatos.